Imagínate caminar hacia el cielo y mirar a tu alrededor. Ves calles de oro, un resplandor celestial indescriptible y ángeles alabando al Señor. Pero de repente te preguntas, ¿qué pasará con aquellos a quienes amé en la tierra? ¿Los reconoceré? ¿Me reconocerán ellos? Esta es una de las preguntas más profundas que un cristiano puede hacer. Después de todo, el cielo es el destino final de los salvados, el lugar donde pasaremos la eternidad. Pero, ¿los recuerdos y vínculos que construimos en esta vida continuarán también allí? La respuesta puede sorprenderte. Hoy exploraremos la Biblia y descubriremos lo que Dios ha revelado sobre la identidad en el cielo, las reuniones con nuestros seres queridos y cómo será esta gloriosa experiencia. Quédate conmigo hasta el final, porque la revelación final transformará tu visión de la eternidad. Antes de comenzar, quiero invitarte. Si te gusta aprender más de la palabra de Dios, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que pueda fortalecer tu fe. Ahora, pensemos en esto. Si no hay dolor, no hay tristeza, no hay muerte en el cielo, entonces, ¿cómo lidiaremos con la ausencia de aquellos que no estarán allí? Esta es una pregunta que ha desconcertado a los cristianos durante siglos. Pero antes de responder a esta pregunta, necesitamos entender cómo la Biblia describe la identidad de los salvos en la eternidad. Lo primero que debemos entender es que la Biblia nunca dice que perderemos nuestra identidad cuando entremos al cielo. Por el contrario, hay una fuerte evidencia de que seguiremos siendo quienes somos, pero transformados en una nueva y gloriosa realidad. Uno de los ejemplos más claros está en la transfiguración de Jesús, cuando llevó a Pedro, Santiago y Juan a la montaña y se reveló en su gloria. Allí aparecieron dos hombres hablando con él, Moisés y Elías. Pero aquí está el detalle sorprendente. Los discípulos reconocieron a Moisés y Elías, aunque nunca los habían visto antes. El Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 2 y 3, describe este momento. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. ¿Cómo sabía Pedro que estos hombres eran Moisés y Elías? No había fotografías en ese momento. Esto sugiere que en el cielo habrá plena conciencia y reconocimiento entre los salvados. Ahora pensemos en esto. Si los discípulos reconocieron a Moisés y a Elías, ¿no indica eso que nosotros también reconoceremos a nuestros seres queridos en el cielo? La Biblia nos enseña que en el cielo recibiremos cuerpos glorificados. El apóstol Pablo lo explica en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Esto significa que nuestros cuerpos se transformarán, pero aún mantendremos nuestra identidad. Pensemos en Jesús mismo después de la resurrección. Se apareció a los discípulos, habló con ellos, comió con ellos, e incluso permitió que Tomás tocara sus heridas. Lucas capítulo 24, versículo 39. Nos da un detalle importante. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús fue glorificado, pero seguía siendo Él mismo. Esto nos muestra que no perderemos nuestra identidad en el cielo, sino que seremos renovados a una existencia perfecta e incorruptible. Pero esto plantea otra pregunta. Si mantenemos nuestra identidad, ¿cómo serán nuestras relaciones en el cielo? Si mantenemos nuestra identidad en el cielo,
¿Eso significa que nuestros lazos de amor y amistad también continuarán? Recordaremos a nuestra familia y amigos. La Biblia nos da evidencia poderosa de que la respuesta es sí. En el cielo, las relaciones serán restauradas y elevadas a un nivel mucho mayor del que podemos imaginar, pero al mismo tiempo serán diferentes. En el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 30, Jesús hace una declaración intrigante al responder a los saduceos sobre el matrimonio en la resurrección. En la resurrección ni se casarán ni se darán en matrimonio, sino serán como los ángeles en el cielo. Esto significa que el matrimonio tal como lo conocemos en la tierra no existirá en el cielo. Pero eso no significa que perderemos nuestros vínculos con quienes amamos. Al contrario, significa que nuestro amor se transformará en algo aún más perfecto y puro, sin los límites e imperfecciones de la vida terrena. Imagina un amor que ya no se vea afectado por el egoísmo, los celos, los desacuerdos o la separación. En el cielo nos amaremos unos a otros con un amor divino, sin las limitaciones de la carne. Otro punto importante es que la Biblia habla de un gran encuentro entre los salvos. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, Pablo describe la venida de Cristo y el rapto de los santos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Observe que Pablo enfatiza que los salvos estarán juntos. Esta reunión no será solo entre nosotros y Dios, sino también entre todos aquellos que han sido redimidos. Esto implica que nos reconoceremos unos a otros. Ahora, piensen conmigo. Si no tuviéramos memoria ni identidad en el cielo, ¿qué significado tendría esta gloriosa reunión? ¿Cómo podríamos ser felices al volver a encontrarnos con personas si no sabemos quiénes son? Jesús también habló de este gran encuentro en el reino de Dios. En Mateo capítulo 8, versículo 11, Él dijo: Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Si Jesús dijo que los salvos se reunirán con Abraham, Isaac y Jacob, esto significa que aún mantendrán su identidad y podrán ser reconocidos. Esto nos lleva a una conclusión sorprendente. El cielo no será un lugar donde olvidemos a quienes amamos. Al contrario, será el lugar del reencuentro más maravilloso de todos. Pero esto nos lleva a otra pregunta difícil. ¿Qué pasa con aquellos que no son salvados? ¿Los extrañaremos? Esta es una pregunta dolorosa, pero la Biblia nos da una respuesta reconfortante. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4 nos dice: Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto significa que no habrá tristeza en el cielo. Dios nos dará completa paz y alegría, y aún las cosas que nos puedan causar dolor serán resueltas de manera perfecta y divina. No sabemos exactamente cómo Dios hará esto, pero podemos confiar en que Él es justo y amoroso. Su plan para la eternidad es perfecto, y en el cielo no habrá sufrimiento, solo la gloria de estar con Él para siempre. Ahora piénsalo. ¿Has pensado alguna vez en cómo será ese gran encuentro en el cielo? Imagina ver a tus seres queridos en la gloria, sin dolor, sin sufrimiento, sin separación. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Estás seguro de que estarás allí? ¿Estás seguro de que tus seres queridos estarán contigo? Si sabemos que el cielo será un lugar de reunión, un lugar donde reconoceremos a quienes amamos, entonces debemos preguntarnos:
¿Cómo podemos asegurarnos de que estaremos allí? ¿Cómo podemos garantizar que nuestros seres queridos también estarán allí con nosotros? La respuesta está en lo que Jesucristo hizo por nosotros. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús declaró: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto significa que la única manera en que podemos llegar al cielo y disfrutar de esa gloriosa reunión es a través de Jesús. No hay otra manera. No es por buenas obras, no es por méritos personales, no es por religión. Es solamente a través de la fe en Él. Pero esto plantea otra pregunta importante. ¿Están totalmente perdidos los que ya han muerto sin Cristo? ¿Existen segundas oportunidades? La Biblia es clara en esto. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, está escrito: Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto significa que la decisión sobre dónde pasaremos la eternidad debe tomarse ahora, mientras estamos vivos. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Puede que parezca una dura verdad, pero también es un llamado urgente. Un llamado no solo a prepararnos para el cielo, sino también a compartir este mensaje con quienes amamos. Imagina por un momento que te despiertas en el cielo y te das cuenta de que un ser querido no está allí. ¿Cómo te sentirías? Ahora, piensa en lo que puedes hacer hoy para compartir la verdad de Cristo con esa persona. Puede ser la herramienta que Dios usa para traer salvación a quienes amas. Muchas veces pensamos que la eternidad es algo lejano, pero la verdad es que la vida es como un vapor, como nos enseña Santiago capítulo 4, versículo 14. Les digo que no saben lo que sucederá mañana, porque ¿qué es su vida? Es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si la vida es tan corta, debemos actuar ahora. Necesitamos asegurarnos de que estamos preparados para la eternidad y hacer todo lo posible para asegurarnos de que quienes amamos también estén preparados. Jesús contó una parábola que nos ayuda a comprender esta urgencia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, nos cuenta la historia del hombre rico y el mendigo Lázaro. El hombre rico vivió su vida en lujo, sin preocuparse de Dios. Cuando murió, entró en tormento. Lázaro, un hombre sencillo y sufriente, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de descanso y paz. Lo más impresionante de esta historia es que el hombre rico, al darse cuenta de su condenación, rogó que alguien fuera a advertir a sus hermanos que aún estaban vivos para que no cometieran los mismos errores que él. Pero la respuesta que recibió fue clara. Ya tenían la palabra de Dios. Si no escucharan la verdad ahora, no la creerían ni siquiera si alguien regresara de entre los muertos para advertirles. Esto nos enseña una lección profunda. La elección debe hacerse en esta vida. No hay advertencias del más allá. No hay mensajes de los muertos. La única oportunidad que tenemos es ahora. Esto significa que cada día que vivimos es una oportunidad para elegir a Cristo y compartir esa verdad con aquellos que aún no lo conocen. Si quieres ver a tus seres queridos en el cielo, debes asegurarte de estar viviendo como un verdadero seguidor de Cristo. Debes ser una luz para ellos, mostrándoles el camino, no solo con palabras, sino con acciones. Ahora quiero que pienses en alguien a quien amas mucho, alguien que quizás aún no haya entregado su vida a Jesús. ¿Qué puedes hacer hoy para guiar a esta persona a Cristo? Quizás sea una conversación sincera. Quizás sea un testimonio de vida lo que inspire a esta persona a buscar a Dios. Quizás sea una oración más ferviente, pidiendo al Espíritu Santo que toque su corazón. La salvación es individual, pero Dios nos llama a ser instrumentos de transformación
en la vida de quienes nos rodean. Ahora quiero preguntarte, ¿has entregado tu vida a Jesús? ¿Estás seguro de que estás salvo? Si tu respuesta es sí, entonces continúa y difunde este mensaje. Pero si tu respuesta es todavía no, debes saber que hoy podría ser el día de tu salvación. Si aún no estás seguro de tu salvación, quiero que sepas que Dios te ama profundamente. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como está escrito en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto significa que si aún no has tomado esa decisión, Dios te está dando una oportunidad ahora. Él se está acercando a ti, llamando tu nombre y esperando que le abras tu corazón. Pero quizás te preguntes, ¿qué necesito hacer para ser salvo? La respuesta está en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación no es algo complicado. No es necesario realizar rituales, pagar promesas ni alcanzar algún nivel de perfección para ser aceptado por Dios. Todo lo que Él pide es que creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador y que le entregues tu vida. Y cuando hacemos esto, sucede algo extraordinario. Nos convertimos en hijos de Dios y recibimos la promesa de la vida eterna. Juan, capítulo 1, versículo 12, nos enseña: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que, desde el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos garantizado un destino eterno con Dios. Y aquí viene una de las partes más maravillosas de todo esto. Cuando aceptamos a Jesús, no solo aseguramos nuestra salvación, sino que nos convertimos en embajadores del reino de Dios, llamados a llevar ese mismo mensaje a otros. Esto significa que así como alguien una vez compartió esta verdad contigo, ahora es tu turno de compartirla con aquellos que aún no conocen a Cristo. La eternidad es algo real. El cielo y el infierno son destinos reales. Y la Biblia nos enseña que nuestras decisiones en esta vida determinan dónde pasaremos la eternidad. Así que quiero que pienses por un momento. ¿Hay alguien en tu familia que aún no haya entregado su vida a Jesús? ¿Un amigo, un compañero de trabajo, alguien a quien amas y que aún no sabe la verdad? ¿Qué puedes hacer hoy para darle a esta persona la oportunidad de escuchar acerca de la salvación? Quizás compartas este video con ella. Tal vez la esté llamando para conversar y hablar sobre el amor de Dios. Quizás simplemente se trata de empezar a interceder más intensamente por esa persona. Lo que no podemos hacer es quedarnos quietos, viviendo como si la eternidad no fuera algo urgente. Imagina que tienes un amigo que está caminando hacia un abismo sin darse cuenta. ¿Te quedarías ahí parado viéndolo caer? ¿O intentarías advertirle, incluso si eso implicara cierta incomodidad? De la misma manera, debemos entender que toda persona sin Cristo se dirige hacia un destino de separación eterna de Dios. Pero tenemos la oportunidad de ser la voz que pueda señalar la salvación. Si ya has entregado tu vida a Cristo, entonces tu misión es compartir esa verdad. Y si aún no has tomado esa decisión, quiero invitarte a que lo hagas ahora mismo. Cierra los ojos por un momento y habla con Dios. Dile que quieres entregar tu vida a Jesús, que crees que Él murió y resucitó por ti y que quieres seguir sus caminos desde hoy en adelante. Si oraste esta oración con sinceridad, debes saber que una gran celebración está sucediendo en el cielo en este momento de tu vida. Ahora continúa.
Lee la Biblia todos los días, busca una relación profunda con Dios y comparte este mensaje con tus seres queridos. ¿Quieres ver a tus seres queridos en el cielo? Así que empieza a actuar ahora. Y ahora que entiendes la importancia de asegurar tu salvación y compartir este mensaje con tus seres queridos, profundicemos aún más en esta pregunta. ¿Realmente reconoceremos a nuestros seres queridos en el cielo? La Biblia no deja esta respuesta completamente explícita en un solo versículo, pero cuando analizamos las Escrituras en su conjunto, encontramos varias pistas que nos ayudan a entender esta maravillosa verdad. Comencemos mirando lo que ocurrió en el monte de la transfiguración. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 3, nos dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Este extraordinario acontecimiento nos muestra algo muy interesante. Moisés y Elías habían desaparecido de este mundo hacía siglos, pero todavía eran reconocibles. Aunque nunca habían visto a Moisés y Elías, los discípulos sabían quiénes eran. Esto nos muestra que en el estado glorificado nuestra identidad permanece intacta y aquellos que están en el cielo pueden ser reconocidos. Otro punto importante está en la historia del hombre rico y Lázaro, contada por Jesús en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. En este pasaje, el hombre rico, al llegar al lugar de tormento, reconoce a Lázaro y también reconoce a Abraham, a pesar de nunca haberlo visto antes. Esto indica que no solo conservaremos nuestra identidad después de la muerte, sino que también podremos identificar a otras personas, incluso aquellas que nunca hemos conocido en esta vida. Además, cuando Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos con un cuerpo glorificado, y ellos pudieron reconocerlo. En Juan capítulo 20, versículo 16, cuando María Magdalena se encuentra con Jesús en el jardín, inicialmente no lo reconoce. Pero tan pronto como él la llama por su nombre, sus ojos se abren y se da cuenta de que es el Maestro. Esto nos enseña que en el cielo conservaremos nuestras características individuales, pero también experimentaremos un nivel de conocimiento mucho más profundo. Pablo también nos da una pista sobre esto en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto significa que en el cielo nuestro conocimiento será completo. Si aquí en la tierra estamos limitados, allá tendremos plena conciencia de las cosas, incluido el reconocimiento de quienes amamos. Ahora bien, quizás te preguntes, ¿pero cómo será nuestra relación con estas personas? ¿Los vínculos que teníamos en la tierra seguirán siendo los mismos en el cielo? Esta es una pregunta muy común, especialmente en relación con los matrimonios y los vínculos familiares. Jesús respondió a esta pregunta en Mateo capítulo 22, versículos 29 y 30. Respondió Jesús y les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles en el cielo. Esto significa que el matrimonio tal como lo conocemos hoy no existirá en el cielo. Pero eso no significa que perderemos el amor y el afecto por aquellos que fueron especiales para nosotros en esta vida. De lo contrario, nuestra comunión será aún más perfecta e intensa, pues estaremos libres de cualquier sentimiento negativo, como la envidia, los celos o el resentimiento. La promesa de la vida eterna nos garantiza algo maravilloso.
Estaremos ante Dios en un ambiente de plenitud total, rodeados de quienes también han acogido esta gracia. Pero esto también nos lleva a una pregunta difícil. ¿Qué pasa con aquellos que rechazan la salvación? ¿Sentiremos tristeza por aquellos que no estarán con nosotros en el cielo?